Bienvenidos a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad a cargo de Antonio, a quien le agradecemos nuevamente que nos acompañe. Como le decíamos recién, y probablemente algunos de ustedes nos hayan escuchado, esta es la actividad víspera de los 65 años de ACRE, que se cumplen mañana, así que bueno, nos tenemos el honor de empezarlo a festejar el día antes con la actividad de Antonio, así que bueno, dejarlo en presencia de él, nuevamente agradecerle por siempre estar a disposición. Ojalá, como dice Matías, saquemos algunos conceptos para que aprendamos y para que podamos hacer buenos movimientos financieros. Bueno, y dejo con Tomás, que es el encargado de ACDE Joven, que va a presentar a Antonio. Antonio, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marce. Bueno, bienvenidos a la capacitación Estrategias en el volátil mercado argentino, navegando a la incertidumbre económica, a cargo del Contador Público Nacional y Perito Partidor, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Antonio Escordia. Él es especialista en mercado de capitales, agente productor matriculado en la CNB, la Comisión Nacional de Valores, es asesor financiero, estudió en el Instituto Español de Analistas Financieros, además es especialista en tributación, también egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, es especialista en sindicatura concursal y entes en insolvencia, también egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente trabaja como asesor financiero, es titular de su estudio contable que trabaja junto a su socio, y bueno, es consultor y responsable profesional de distintas empresas de la Argentina del sector privado. Antonio, para nosotros es un gusto que des esta capacitación. La hemos estado esperando mucho, creo que es muy útil para para nuestra economía, para nuestra actualidad. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia. Bueno, muchísimas gracias Tomás, muchas gracias Marcelo, a toda la cámara. Un placer y bueno, me comentaba recién Marcelo que estamos en las vísperas del 65 aniversario, así que un placer mucho mayor poder hacer esta conferencia, esta charla. Cuando hablamos con Tomás dijimos hacer algo, un tipo conversatorio, la idea era por ahí hacerlo algo más presencial, bueno, no se pudo. Va a salir de esta forma, en este formato, pero espero que más adelante podamos hacer algo presencial. Arrancamos entonces. Bueno, acá le he hecho un pequeño temario que es lo que pretendo recorrer, con alguna introducción, después ya lo de la charla propiamente dicho, y bueno, algunas reflexiones finales. Ante que nada, y como defensa, digamos, qué es o cómo ayuda el asesor financiero a las personas, porque la charla más bien es dirigida a quienes quieran invertir, a las personas, al mundo retail que se llama, pero también sirve para la gestión de carteras, de tesorerías, digamos, de empresas, sean chicas, sean unipersonales incluso. Entonces, bueno, un poquito es introducirnos en eso desde el punto de vista del asesor financiero, que es mi rol en este caso. Y ¿para qué estamos los asesores financieros? No estamos como para darle soluciones mágicas ni decirle cuál es la inversión. Ojalá pudiéramos hacerlo, no nos dedicaríamos a esto, seguramente estaríamos en Hawái o desde Hawái estaría dando la charla. Si tuviésemos cuáles son las estrategias o las acciones o los bonos que fuesen a funcionar. No es así, sino que la idea es acompañar a las personas en cuanto al armado de carteras, en cuanto al asesoramiento propiamente dicho, de generar metas, objetivos, de generar la confianza en el plan que se arme, y de esa forma, digamos, poder identificar cuáles son los obstáculos. Por ahí hay muchas cosas que son propias del mercado y que al simple ojo del inversor por ahí no lo detecta. Entonces, un poco el rol que cumplimos es tratar de ofrecerle todas las oportunidades, ofrecerle todas las alternativas que hay, y quien termina definiendo, quien termina decidiendo qué inversiones hacer, siempre es la persona. La idea es facilitar el camino, allanar un poco el camino, y mostrar cuáles son las herramientas que hay disponibles para ello. Entonces, este listadito lo saqué de un colega, Jonathan, que siempre escribe y que es muy atinado en los comentarios. Bueno, perfecto. ¿Estamos?
Sí. Bien. Nada, yo entonces le estaba hablando en el aire. La que sigue es la que yo le comentaba un poquito en cuanto al asesor, digamos, la que sigue es el temario, la que sigue ya arranca. Y ahí le comentaba un poco el tema del rol del asesor financiero y en qué consiste y cómo, digamos, en qué forma podemos ayudar. Y ya en la próxima te vas a encontrar con, ya en la introducción, que les comentaba o le iba comentando de que cómo generamos, como inversores, cómo podemos generar o como carteras como carteras de gestión de las empresas, qué es lo que debemos hacer. Entonces, arrancamos por una cuestión de planificación, de ver cómo estamos. Y analizamos los ingresos, analizamos cuáles son nuestros gastos, nuestros costos, qué deudas tenemos, qué tan buena o qué tan endeudados estamos, para poder llegar a ver qué margen nos queda, si es que queda margen. En estos tiempos difíciles que queden margen, pero bueno, normalmente, sobre todo en las carteras, en la gestión de las empresas, sobre todo en las pequeñas empresas, que son por ahí las que más sufren este tipo de cuestiones, y que menos están interiorizadas sobre el mercado de capitales, quedan fondos ociosos durante un tiempito, un tiempo corto, pueden ser 5 o 10 días, y la idea es ese remanente que queda, ese saldo de capital sin usar, poder alocarlo o generar algún rendimiento. Como personas individuales, como persona retail, digamos, que busca una inversión, es lo que tenemos que analizar. Ingresos, costos, digamos, cómo lo consumimos, qué gastamos, en qué estamos endeudados para poder llegar a obtener, digamos, el ahorro y en función de eso buscar los canales para poder llegar a una inversión que esto nos produzca para adelante algún rendimiento que nos incremente el patrimonio. Si querés pasar, Tomás, a la próxima. Ahí tenemos justamente armar un presupuesto. Hoy día cualquier persona física, digamos, esto lo arma desde una planilla de Excel, aquel que maneje Excel, o hay apps que sirven para esto, y donde podemos determinar cuáles son nuestros ingresos, cuáles son, digamos, en qué estamos gastando y cuál es la deuda. El control de gastos, sobre todo, digamos, tratar o llevarlos o verlos desde un punto de vista, digamos, de las cuestiones emocionales, digamos, no dejarnos llevar por hacer gastos que no tengan un sentido o un fin necesario para nosotros. Es decir, por ahí nos entusiasmamos con algo que nos gustó y lo compramos y quizás ese era un gasto superfluo que no hacía falta y podríamos haber usado el dinero en otra cosa, pudiendo generar un ahorro mayor. En cuanto a las deudas, sabemos que las deudas, todo el mundo tiene deudas, pero hay que ver la calidad de esa deuda. Recuerden que las tasas nominales anuales y las TNA son tasas contractuales y en este sentido solo sirven, digamos, como para tener una idea de comparabilidad, si se quiere, pero la verdadera tasa o la verdadera costo financiero total, digamos, es el que nos dice qué costo tiene esa deuda. Entonces, hoy escuchaba a una persona que hablaba de deudas buenas y deudas malas. Si lo queremos ver de ese modo, deudas malas o deudas más perjudiciales pueden ser aquellas que estén atadas a algún índice, como el UVA, por ejemplo, y deudas un poco más buenas o más fácil de llevar son aquellas, por ejemplo, en cuota en ahora 12 o en cuota simple, que se llaman ahora. Entonces, algún tipo de cuota fija donde nosotros sabemos que vamos a ir gastando, no está atada a algún índice, y de esa forma tratar de elegir aquella deuda o financiarse en aquella deuda que sea menos perjudicial para nosotros. ¿Qué buscamos con hacer un presupuesto, con controlar los gastos y con ver qué tipo de deuda tenemos? Lo que comentábamos antes, tratar de lograr un ahorro, poder canalizarlo hacia la inversión, y siempre dentro de un plan. Lo que siempre remarcamos como asesores cuando nos sentamos a hablar con el cliente es armar un plan. Primero, siempre se arma un plan y se respeta ese plan. Una vez que está armado el plan, ya vamos a ver enseguida el perfil del inversor y otras cositas, es indispensable que concordar bien el plan,
cómo va a funcionar, cuáles van a ser los parámetros, etcétera, etcétera, y atarse a ese plan. ¿Por qué? Porque pueden haber momentos buenos o malos y ese plan no se cambia. Va a cambiar en función de, digamos, por ejemplo, si es una persona, si es Tomás quien toma, digamos, un plan de acción, es una persona joven, con el paso del tiempo, obviamente su vida va a ir cambiando, se va a casar, va a tener hijos, nada, puede cambiar de trabajo, no. Entonces, bueno, en función de esas cosas que van cambiando a lo largo de la vida, el plan va cambiando. Pero en principio el plan no se debería mover. Más allá del contexto económico que podamos atravesar, inflación, recesión, inflación hace 6 meses, recesión hoy, pero el plan tiene que estar, el plan tiene que ser el mismo, es decir, la cartera de Tomás, hoy por hoy, perdón Tomás que te tome de referencia, pero la cartera de Tomás no debería moverse, digamos, debería ser siempre la misma, quizás algunos movimientos pequeños dentro de las tenencias sí, pero no debería moverse. ¿Y qué buscamos con esto? Tratar de vuelta, generar ciertas inversiones que a través del interés compuesto nos permitan obtener mayores rendimientos e ir incrementando el patrimonio. Pasá, si querés, Tomás, la siguiente. Bueno, este es un poco un resumen de lo que decía. Tratar de llegar a ese aumento patrimonial a través de ese ahorro que se va a ir capitalizando, con el interés compuesto se va a ir incrementando. Hay esa frase que está ahí de Warren Buffett, un famoso señor del mundo de la finanza, creo que el más conocido en los últimos tiempos, y dice que la razón más tonta del mundo es comprar una acción porque está subiendo, es decir, nos entusiasmamos, nos dejamos llevar por la emoción y compramos algo por ahí sin siquiera conocer la empresa o conocer el mercado, el sector en el cual cotiza, y bueno, nos subimos a esa locura y tomamos decisiones que son apresuradas. Entonces, tratar de bajar las emociones, ya vamos a ver enseguida un poco esto, pero es tratar de bajar un poco las emociones, tratar de mirar un poquito desde afuera, mantener la calma y tomar las decisiones muy prudentemente y siempre atado al plan que vayamos a generar. Pasad nomás la próxima, por favor. Bueno, hablamos de riesgo y de rendimiento. El rendimiento sería, digamos, lo que va generando estas inversiones. Y el riesgo que siempre está atado al rendimiento es la incertidumbre en el cual trabaja el mercado, en el cual trabajan los activos que estamos analizando. A mayor riesgo, vamos a tener un mayor rendimiento, a menor rendimiento buscamos un menor riesgo, digamos. Que no siempre va a ser exactamente así, porque puede suceder, ahí al final lo dice, cuidado, riesgo y rentabilidad van unidos, pero a mayor riesgo no siempre obtenemos una mayor rentabilidad. Y puede suceder, porque el mercado a veces nos juega esa mala pasada de que estamos en algo que es riesgoso y no logra obtener su rendimiento o el rendimiento esperado por lo menos que habíamos proyectado. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos siempre sobre el mismo concepto de ser muy prudentes y de atarse al plan. Las cosas, digamos, el plan tiene que estar formulado de tal forma que, digamos, que sea un buen plan. Después, como todo, puede fallar o pueden haber circunstancias que son ajenas a nosotros incluso y que pueden hacer que los rendimientos no sean tales. Normalmente producto de cuestiones endógenas, digamos, del mercado mundial, cuando armamos un plan y tomamos algo de poco riesgo, si no obtiene rendimiento, normalmente es por cuestiones ajenas. Si ya no vamos a algo mucho más riesgoso, sí, corremos un mayor, obviamente, riesgo, valga la redundancia, de que los rendimientos no sean tales. Pero un poco esta es la matriz, si querés pasar, Tomás, ahí la próxima. Fíjense, perdón, que tenemos como dos mundos o dos grandes contextos, que son lo de la renta fija y la renta variable. Por el lado de la renta fija, lo que conocemos, lo que sabemos, que son instrumentos donde tienen un prospecto de emisión en el cual se enuncia cuáles van a ser las tasas, cuáles van a ser los plazos, es decir, todas las condiciones del activo que se va a emitir. Entonces, por eso decimos que
que es renta fija, que tiene un menor riesgo, porque ya sabemos lo que vamos a cobrar, o en cierta medida sabemos lo que vamos a cobrar y a qué nos estamos sujetando. En Argentina es un caso un poco especial, somos defaulteadores por excelencia, el país que más veces ha defaulteado, entonces por ahí si es un bono soberano, es riesgoso, digamos, entra para el otro lado, para el lado de la renta variable entraría, pero normalmente debería ser algo, digamos, mucho más seguro que una renta variable. ¿Qué riesgo tenemos en la renta fija? Justamente ese, el riesgo crediticio que tenga el emisor de la deuda. Acá estamos hablando de deuda nacional, bonos soberanos, subnacional, los bonos provinciales, bonos municipales, que los hay, y los bonos corporativos, digamos, los de las empresas argentinas, que muchas veces tienen su actividad acá en la Argentina y a veces afuera, pero para poder generar capital de trabajo, emiten deuda que la tienen sobre todo los particulares, y con eso van financiando su capital de trabajo, y es deuda que normalmente la van roleando, es decir, termina una obligación, generan otra y canjean. Una pequeña parte normalmente no quiere el canje, la pagan, pero es deuda que se va roleando, se va pasando de periodo a periodo. Y esta deuda paga un cupón y a su vez tiene un rendimiento. Por el lado de la renta variable, digamos que sería la otra pata, tenemos todo lo que es acciones de la empresa, los CDR, etcétera, etcétera, ya con cierta incertidumbre, con un mercado en los cuales cotizan y uno puede subir o bajar, digamos, pueden tener rachas buenas o rachas malas, también puede tener rachas que llamamos laterales, digamos, que no suben ni bajan, se quedan como estancadas en el tiempo, pero normalmente le exigimos un mayor rendimiento por ser más alto el riesgo por el cual corremos al momento de la inversión. Bueno, mira, ahí un poco es eso el riesgo, digamos, que caiga, digamos, que caigan los valores, que coticen digamos, por distintas razones, puedan bajar la cotización. Los dos cuadritos que están al costado están puestos ahí por una cuestión de que el primero, el azul con rojito, es el S&P, que es el índice de Estados Unidos que contiene las 500 acciones o empresas más grandes, por ejemplo, de Estados Unidos, versus los bonos. Y fíjense que, digamos, los movimientos normalmente son mucho más acelerados, más bruscos en el caso de las acciones que los bonos. Si bien los bonos también tienen sus momentos, porque en este caso y en el mercado de Estados Unidos especialmente, la Reserva Federal con sus objetivos de tasas maneja la inflación, y eso hace que los bonos se muevan. Digamos, tengan ciertos movimientos, digamos, alcista o bajita, pero tengan ciertos movimientos. Pero las acciones normalmente tienden a ser más volátiles. Y en el gráfico de abajo, una particularidad que fue el año 22, donde todo el gráfico es del año 22 de punta a punta, y bajaron tanto los bonos como las acciones, pero bajaron mucho más las acciones que los bonos. Eso ya lo vamos a ver en un próximo cuadro un poquito más desglosado para que lo entiendan, pero no siempre, lo que quería mostrarles es que no siempre es más segura la renta variable, sino que la renta variable también tiene sus vaivenes en el movimiento y en el tiempo. Es más segura, sí, le exigimos menor rentabilidad porque tenemos un menor riesgo, sí, pero bueno, tiene también sus cuestiones de mercado que como asesores nosotros se lo planteamos al cliente al momento de generar una cartera. Las posibilidades siempre hay que mostrarla, hay que decirla, lo que decía al principio, mostramos el abanico, este es el abanico con estas posibilidades. Después, bueno, vemos qué se va dando y vemos cómo corregimos en el camino si hay que tocar alguna perillita. Pásame, Tomás, la próxima, y eso ya es muy gráfico lo que estábamos hablando. A mayor riesgo, mayor rendimiento exigimos. En la parte más baja de riesgo y rentabilidad encontramos lo que es efectivo, por ahí entendámoslo como fondos comunes de inversión de money market, digamos algo muy, muy básico. Las cauciones, plazo fijo, podríamos encontrar también ahí, y vamos subiendo en ese rango de rendimiento-riesgo con bonos, acciones, CDR, obligaciones negociables, hasta llegar a los más complejos que
que la parte de derivado, opciones, etcétera, etcétera. Pásame la próxima, Tomás. Bueno, y acá sí entramos a lo que es el perfil del inversor. Y el perfil del inversor lo tenemos que plantear, y es obligatorio plantearlo cuando nos sentamos con un cliente. Una tesorería, digamos, una gestión de tesorería no tiene un perfil de inversor, porque una tesorería no es su expertise invertir, sino que su expertise es hacer lo que tiene que hacer en su negocio, y sus excedentes lo va a colocar. Normalmente se entiende como un perfil muy conservador, porque lo que tiende es tratar de mantener, en este caso, el dinero obteniendo alguna rentabilidad, pero digamos, es algo muy básico. Entonces, una tesorería lo metemos o lo ubicamos dentro de lo que es conservador. En cambio, las personas no, las personas pueden ser perfiles mucho más arriesgados, perfiles mucho más conservadores, dependiendo del apetito que cada uno tenga por ganar dinero, digamos, y hasta cuándo está disponible, digamos, para llegar a asumir más riesgo o menos riesgo. Y hay que diferenciar la tolerancia al riesgo de la capacidad de riesgo. La tolerancia lo vinculamos con la capacidad emocional, digamos. Hasta cuándo emocionalmente somos capaces de soportar el riesgo ante una baja en el mercado, ante una baja y ante una alza, porque siempre hablamos de la baja del mercado, bajó tal cosa, y hasta cuándo estoy dispuesto a perder, o hasta cuándo me aguanto perder. Pero también pasa lo contrario cuando sube. Cuando vemos una acción o vemos algún activo financiero que sube, también nos emocionamos. Entonces, un poco es tratar de controlar esas emociones. Y la capacidad financiera nos referimos netamente a la capacidad real de poder hacer frente a las pérdidas que tenga la cartera del inversor. Y lo último que ven ahí en la filmina es ya no aguanto más, vendo y me voy, dejo todo. Y eso sucedió hace un par de años atrás, en el 2008, la crisis subprime, y en el 22, en un año muy particular que se dio, donde bajaron tanto bonos como acciones. Entonces, cuando son caídas muy estrepitosas, hay mucha gente que no la aguanta, y sobre todo cuando no está bien informado, cuando está bien asesorada, porque vuelvo a insistir sobre lo mismo. Cuando me siento con el cliente, lo primero que le digo es: vas a tener años buenos, vas a tener años malos. Los años buenos, si lo vemos a lo largo del tiempo, y una inversión a lo largo del tiempo, van a ser más estadísticamente que los malos, pero cuidado, que cuando hay un año malo, es malo, y tienes que estar consciente de que eso va a suceder. Entonces, bueno, esa cuestión de saber hasta dónde en el perfil de riesgo, armar el perfil de riesgo y saber hasta dónde estoy dispuesto a perder, es muy importante. Pasame, Tommy, la próxima. Esto es cómo sacamos el perfil, básicamente, muy resumidamente, del perfil de riesgo. Hacemos, a través de una serie de preguntas, se saca un perfil dentro de esa normal que está ahí, porque termina siendo una normal. Y definimos ciertos sectores, digamos, un primer sector, que es el moderado, un sector medio, que sería el conservador, y un sector más agresivo, que sería el último, pero siempre quedan algunos intermedios también. Lo primero que hacemos es decir, te da un scoring, y de acuerdo a ese scoring vamos a armar una cartera que está compuesta de bonos, de acciones y de algún alternativo, que son digamos, las clases básicas para armar una cartera. Después pasamos a definir cuánto de esos bonos, de esas acciones y de esos alternativos vamos a poner dentro de la cartera del cliente en las diferentes charlas que tengamos con él, para, por último, definir dentro de cada uno, en bonos, qué bono vamos a poner, en las acciones, qué acciones vamos a poner, en los alternativos, qué vamos a elegir. Las acciones, no solamente hablamos de acciones como acciones propiamente de una empresa, podemos hablar de los famosos ETF, digamos, replican índices o replican índices de acciones, pueden ser, y van para el lado de las acciones, o si replican índice de bonos, irán para el lado de bonos. Y entre los alternativos tenemos el oro, tenemos muy modernamente, algunos lo meten en la clase alternativa, otros lo separan, pero la parte de Bitcoin,
los rating, que son la parte inmobiliaria de Estados Unidos, que cotiza en bolsa. Entonces, bueno, vamos viendo en qué perfil estás, dentro de ese perfil, cómo armamos la cartera, digamos, qué cosa le ponemos a la cartera, dentro de esas clases que armamos la cartera, esa clase de activos que vamos a elegir para la cartera, qué le metemos dentro de cada uno, y por último, definimos el porcentaje que va a ir aplicando a cada uno. Entonces vamos armando esos tres, en principio, esos tres perfiles de inversor. Pásame, Tomás. A modo de ejemplo, y así muy rápido, muy brusco quizás, tres perfiles distintos, un conservador, un moderado y un agresivo, con ese tipo de instrumentos. Fondos comunes para el primero, cauciones y letra, que sería por ahí lo más básico. Un moderado ya se tira un poquito más a fondos comunes que estén integrados por bonos. Acá le podríamos poner quizás bonos soberanos, obligaciones negociables, y bonos propiamente dicho con los corporativos. ¿En qué distinguimos los fondos comunes directamente del activo propiamente dicho? En que por ahí el fondo siempre tiene en la composición bonos u obligaciones mezclado con otras cosas, entonces su volatilidad disminuye y eso hace que la cartera tenga menor volatilidad. Y el perfil agresivo es por ahí el más jugado, donde corre más riesgo a través de acciones, CDR, ETF, derivados, opciones que mucho lo usan. Y después tenemos dos carteras intermedias, que la cartera intermedia son aquellas, o la van a ver muchas veces en gráficos que comparan acciones, bonos y la cartera 60-40. Acá dice 70-30, pero podría ser 60-40 sin ningún problema, donde depende del perfil que tenga el inversor, podemos hacer una cartera un poco más agresiva con 70 de acciones y 30 de bonos, o si es más conservador, 60-70 de bonos y 30 de acciones. Entonces, bueno, vamos modelando un poquito. Y por último, vemos la diversificación. Es decir, ¿para qué nos sirve la diversificación? Diversificación, muchos lo entienden como la famosa poner los huevos en distintas canastas, como por si pasa algo. En una no me afecte las otras. Y un poco es eso, digamos, un poco la diversificación, el objetivo de la diversificación es tratar de que en los momentos de pérdida, en los momentos en los que el mercado es bajista, podamos defender la cartera, que la cartera se haga defensiva, digamos, tratar de la exposición a la pérdida sea la menor posible dentro de lo que se pueda. Y también nos sirve para diversificar, como dice ahí, entre diferentes industrias, entre diferentes espacios geográficos, digamos, porque podemos estar invertidos, no sé, en Estados Unidos, podemos estar invertidos en China, en Europa, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos conflictos en Medio Oriente, tenemos conflictos en Europa, tenemos conflictos acá mismo en América ahí con la parte de la Guyana y Venezuela. Entonces, bueno, vamos a estar dispersos en el mundo, digamos, hoy por hoy, que es muy fácil invertir en otras partes del mundo, y esa diversificación nos tiene que ayudar a mitigar la baja en la cartera. Y a su vez, esa diversificación, al estar en distintas clases, nos puede ayudar a aumentar los rendimientos y alcanzar de esta forma, digamos, mejores rendimientos, porque va a ser más flexible. Pero si ven ese cuadrito que está abajo con las distintas correlaciones que hay entre los activos, entre los distintos activos, que está armado con activos de Estados Unidos, están digamos, las obligaciones hard dollar, las obligaciones, perdón, hard dollar no, las obligaciones, digamos, de alta calidad, de baja calidad, como lo llaman ellos, las acciones propiamente dichas, el mercado del S&P y todo eso, y los bonos. Fíjense que los bonos son los dos amarillitos, correlacionan negativo con lo que es las acciones. Entonces, por eso siempre es bueno tener bonos y acciones, porque correlacionan en forma negativa. Es decir, cuando suben las acciones, los bonos tienden a estar más quietos y cuando las acciones caen, los bonos tienden a subir. Entonces nos cubren un poco ante esa posibilidad de baja que se pueda llegar a dar y nos dan digamos, o a través de esa diversificación conseguimos mejores resultados.
Ahí, como el costado dice, no es mezclar, diversificar, no es mezclar acciones y bonos al azar, sino que es buscar aquellas correlaciones que nos sirvan dentro de los activos que elijamos para el perfil del inversor. Entonces, bueno, es todo un proceso que debemos hacer para llegar a armar esa cartera. Pásame, Tomás. Bueno, y esto es un poco lo que yo le decía anteriormente. Acá tienen, tienen dos gráficos. En la parte de arriba están las acciones, en la parte de abajo están los bonos, y en los puntos rojos son todas las bajas que ha tenido el mercado. Estamos hablando acá del mercado de Estados Unidos, ¿no? Pero tienen todas las bajas que ha tenido el mercado de Estados Unidos, y las barras grises son como ha terminado el año en cada uno de ellos. Fíjense que en los bonos, si no me equivoco, 33 de los 44 años ha cerrado positivo, es decir, normalmente el equity, las acciones, son positivas, pero cuando tienen años malos son muy malos. En cambio, los bonos de 48, 43 cerraron positivo, con lo cual los bonos son mucho más defensivos en el sentido de tenerlos dentro de la cartera. Pero tenemos situaciones particulares. Por ejemplo, ahí el recuadro verde es el problema digamos, del subprime que hubo en su momento, de la crisis subprime. Y fíjense cómo bajaron las acciones en la parte superior, que llegaron a estar 40 y tanto por ciento abajo y cerró 38 negativo ese año. Y los bonos, si bien tuvieron casi -2 negativo, cerraron 2 positivo, con lo cual ese 2 positivo nos defendió un poquito en la cartera. En el COVID, en el que está en el cuadro azul, llegó a estar negativo en 34 y cerró positivo las acciones, y los bonos cerraron positivo. También llegaron a estar negativos y cerraron positivo. Y en el 22, que fue el año por ahí más peculiar en cuanto a que se dio que las dos grandes assets se dieran negativo, y ese año siempre se habla digamos, de que ninguna cartera podría haber rendido positiva. Digamos, si una cartera rindió positiva, si yo como asesor financiero le presento a mi cliente una cartera que rindió positivo, mi cliente me debería realmente, digamos, dudar de mi expertise o de mi trabajo, porque si los bonos cerraron negativo y las acciones cerraron negativa, difícilmente la cartera debería haber cerrado negativa. Es decir, si cerró positiva al cierre del año, es porque me jugué la ficha a algo que anduvo bien y funcionó, y tuve suerte. Y como sabemos, la suerte se puede dar una vez, 2 veces, pero no es prolongada el tiempo, y seguramente voy a cometer errores. Entonces, lo más probable es que ese año yo tendría que ir a mi cliente y decir, mira, el año cerró, el mercado cerró con -20, bueno, cerró mi cartera o tu cartera cerró con un 15% abajo. Con lo cual ahí me debería decir, te felicito, no me lo va a decir porque va a estar enojado, pero me debería decir, bueno, cerramos parecido al mercado, no perdimos tanto, con lo cual sería digamos, lo más lógico. Pero bueno, hay años que son particulares que hay que tenerlos en cuenta, y siempre el cliente, digamos, siempre el inversor tiene que ser consciente de que pueden suceder estas cuestiones. Muchas veces pasa, digamos, muchas veces tenemos que también tener el timing del momento en el que entramos. Si hubiese entrado, perdón, a final del 2021 y nos comíamos todo un año de pérdida, y el cliente seguramente nos va a matar. Pero bueno, son cuestiones propias del mercado. Entonces, poder hablarlo, poder explicárselo y el cliente poder entender eso, le va a ser mucho más fácil al momento de llevarlo y de ver las carteras en rojo, porque no es fácil ver tu cartera que descienda un 50% cuando tu idea era tener algún rendimiento positivo, aunque sea mínimo, pero que sea positivo. Pásame, Tomás, la que sigue. Y bueno, como las cosas buenas se hacen esperar, acá vemos en el tiempo las carteras. En un año, en 5 años, en 10 años y en 20 años, lo que son bonos, acciones y esa cartera que yo le decía 60-40. Si la vemos al término de un año, puede subir o bajar mucho. Si la vemos en el término de 5 años, esa misma cartera, ya son los rendimientos casi todos positivos y muy poquito negativo. Y si la vemos en el término de 10 años, son casi todos positivos, y en 20 años son todos positivos. Con lo cual, el mensaje o la moraleja digamos, del armado de carteras para las personas, sobre todo, es dejarla madurar, dejarla lo mayor cantidad de tiempo posible,
tratar de alocar en buenas inversiones, en buenos activos, y siendo eficiente en los impuestos, digamos, porque recordemos que todo esto también tiene una carga impositiva, que si no la trabajamos bien, nos comen gran parte de los rendimientos. Entonces, bueno, hay muchos activos que no tienen, digamos, que van acumulando y no distribuyen, y eso no pagan impuestos hasta que en algún momento, bueno, lo vendamos, y ahí también podemos jugar en qué momento lo vendemos para poder diferir el impuesto. Bueno, dentro del marco de la legalidad hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el ámbito local, si tenemos algún bono, sabemos que está exento de bienes personales, entonces, bueno, jugar, digamos, con esas posibilidades que nos da la ley, dentro del marco legal, tratar de sacarle el beneficio o el mayor beneficio que se pueda. Bueno, ahí, Tomás, cerrame si querés, pasamos. Bueno, ahí habíamos llegado a esa primera parte, es lo que yo le decía, un poco en la introducción, de cómo tratar de generar algún tipo de ahorro para canalizarlo a través de las inversiones, llevarlo a las inversiones, rendimiento, veímos, y riesgo, cómo funciona. Vimos un poquito de, el perfil del inversor, cuáles serían más o menos los 3 perfiles más comunes, y la imagen estas dos de los mercados, de cómo se funcionan, de que hay momentos que no son buenos y otros que son mucho mejor, digamos, y que año a año, con el tiempo, la cartera va madurando y obtiene resultados positivos. Y acá lo voy a someter a una tortura de un par de filminas, que es el recorrido de los últimos 6 meses, que parece que fuesen un par de años por lo menos, pero nada, son de diciembre para acá. Y que se los anticipo, les spoileo el final, pero la idea es apartarnos un poco del ruido. ¿Por qué? Porque vamos a ver toda esta etapa de diario que le saqué, y uno se pone a pensar y dice, no quiero invertir directamente, veo todo esto que pasa y me alejo de las inversiones, lo pongo bajo colchón o busco otra alternativa. Pero es así, digamos. Si nos ponemos a ver las tapas de diario, en diciembre veíamos que la inflación cerraba muy alta, estaba el megadecreto, el DNU, perdón, del gobierno que entraba, estaba el paquete que lanzaban con toda la fuerza. Ya se empezaba, a ver algún atisbo, creo que fueron 5 días y ya había alguna movilización. Se preparaba ese paquete. Como dice ahí, la segunda, momento más, el segundo moneda más devaluada del mundo era la Argentina en el mes de diciembre. Milei diciendo que se podía salir del tema de la LELIC, que era uno de los temas en ese momento. Hoy ya creo que ni nos acordamos y ni hablamos de eso, pero en ese momento era uno de los temas más importantes. Pasame, Tommy, la otra que sigue, y ahí vamos más o menos mes por mes, viendo lo que pasaba. El dólar salta, y ahí me adelanto. El dólar salta, dice, los bonos se estancan, la CGT empieza con los paros, ya se empezaba a hablar de cierta devaluación. Después se festeja que había un superávit en enero. De vuelta la inflación con más recesión, ya se empezó a hablar de la recesión y del aumento de la pobreza, el aumento de las tarifas, el aumento digamos, de los combustibles, tarifas, etc. La caída del consumo, el recalentamiento, de la interna con los distintos sectores. De vuelta un superávit en febrero, y este superávit de febrero, que lo conocimos como mitad de marzo, y esa baja del riesgo país hizo que los bonos subieran. Obviamente bajó el riesgo país por la suba de los bonos, y las acciones empezaron a tomar un mejor camino, los bonos se apreciaron bastante, y vuelta a una inflación que baja, en el mes de, eso creo que era marzo, el mes de marzo, que bajaba. Pásame a la otra, Tomás, y acá por último, ya lo último, empezamos a preguntarnos otras cosas, digamos, qué hacer con los pesos, porque ya hoy por hoy tampoco hay tanto circulante, entonces los pocos pesos que hay, en qué lo hacemos, en qué lo metemos.
y el fin del plazo fijo, digamos. Hoy por hoy el plazo fijo no rinde nada, entonces buscamos otro tipo de alternativas distintas. A quien no lo haya leído se lo recomiendo, Juan Carlos de Pablo, un economista muy prestigioso, argentino, muy conocido, muy didáctico para escribir y les recomiendo muchísimo las columnas del diario y si pueden comprar los libros también porque la verdad que tiene una forma de explicar las cosas muy amena. Y decía, y lo escuchaba que decía, si Milei afloja en el superávit, en mantener el superávit, se va a convertir en un pato rengo. Y esto es lo que vienen manifestando desde que asumió Milei. Digamos, Milei tiene para mí dos puntas de lanza. No soy, quiero acá una aclaración, no soy economista, soy contador, o sea que lo que puedo hablar de economía lo hago desde el punto de vista financiero, digamos, con las herramientas que uno maneja todos los días. Pero bueno, más allá de eso, para mí las dos puntas de lanza que veo en el gobierno son ese discurso de que, digamos, que no hay plata, de que está todo difícil, de que va a ser muy difícil levantarlo, que vamos a vivir un tiempo muy difícil, y del superávit. Y creo que de esos dos puntos no lo va a mover nadie porque es un tipo que lo veo demasiado convencido en eso. Y Juan Carlos de Pablo decía, el día que Milei tenga, o el fondo le dé algo de plata, va a tener una cola en la Puerta de Olivo golpeándole gobernadores, diputados, intendentes, etc., para pedirle un poquito de plata. Entonces él va a seguir con ese discurso y creo que es su forma, digamos, no lo van a cambiar de ahí. Podemos estar a favor, en contra, cada uno tiene su postura, pero creo que esa es un poco la punta de lanza del gobierno, es decir, una herencia muy pesada, un transitar por ahora muy difícil, muy apagado, con una recesión muy fuerte, y sin negociar el superávit. El superávit no se negocia bajo ningún punto de vista. Y lo último que está ahí en la filmina es lo que salía la semana pasada, 18 de junio, en uno de los brokers que manejamos, que es Portfolio Personal, que daba su informe de research y decía, bueno, una semana bullish, una semana buena para el mercado argentino. El swap con China que lo arreglaron, se aprobó, salió aprobado, o por lo menos parte salió aprobado del Senado, renovaron el SBAU y a su parte tenían la inflación que había bajado. Todo esto le daba como una energía extra para poder seguir adelante y que el mercado no decayera, si bien subieron digamos, el tema de los dólares, qué sé yo, que también hay una cuestión por ahí más liquidadora del agro, que no liquida, que están en idas y vueltas, que no liquidan lo que deberían liquidar, y un poco por eso el movimiento de los dólares. Bueno, todo eso hizo que la semana pasada fuese una semana un poco mejor. Y con todos los feriados que hubo en el mercado, digamos, en el exterior sí hubo mercado, acá no, y eso hace que digamos, que se desarbitren un poco todas las tasas. Recién esta semana volvemos a la normalidad de tener mercado paralelo con el exterior. Este recuento que parece, o yo lo veo por lo menos de esa forma, como que fuesen 2 o 3 años que han pasado, se nos ha dado en 6 meses. Entonces, esto es un ruido permanente que si uno se pone todo el día a leer noticias, que no está mal leerlas o saberlas, pero si uno se involucra demasiado en esto y está todo el tiempo viendo la cuenta comitente, está todo el tiempo viendo qué sucede con cada cosa, nos hace tomar decisiones poco acertadas. Tenemos que ser muy fríos en la cabeza y respetar nuestro plan. Digamos, esa es la idea principal. Y alejarnos un poco del ruido. Pásame, Tomás, si querés la próxima. Bueno, un poquito eso es lo que le decía. Y bueno, empiezan a salir ciertas noticias. En el exterior, diciendo de que recomiendan invertir en Argentina, uno de los grandes de Estados Unidos. Y por otro lado, vemos todos los problemas que tenemos nosotros acá con el tratamiento de la ley, con todas las marchas que hay. Está todo mal, digamos, entre comillas, en el ámbito social. Pero bueno, es ese ruido, esa invasión de noticias que si prendemos los canales está en todos lados, nosotros tenemos que alejarnos. Warren Buffett, que era el que le decía ahí al principio, que citaba esa frase,
siendo uno de los más exitosos de los últimos tiempos, él no está en la City, no está donde se, digamos, cosen todas las cuestiones, sino que le están en Alabama, bastante lejos de lo que es la capital financiera, y siempre dice eso, o sea, apartarse del ruido, tratar de alejarse, de tomar decisiones pensando y viendo qué hay hacia el futuro y qué tienen las empresas, cuál es el fundamento de las empresas y quién maneja las empresas. Entonces un poco tenemos que hacer eso, digamos, tratar de que cuando invertimos o buscamos alternativas de inversión, tratar de alejarnos un poquito de todo este ruido, de todas estas noticias que nos invaden permanentemente, no dejarlas de lado, creo que hay que estar un poco atento a cada una, pero que no nos incidan en nuestras decisiones de inversión, porque nuestras decisiones de inversión están atadas a un plan que ya hemos prefijado. Pásame, Tomás, a la próxima. Bueno, un poco de correlación de toda esa etapa de diario que vimos, que tenemos en estos meses. Superávit fiscal, que los dólares alternativos aumentaron menos que la inflación, en definitiva, que el plazo fijo UVA funcionó bastante bien, digamos que no hubo problema con eso, y que, por ejemplo, que compró bonos a mitad del año pasado, le ganó la inflación. Que hubo un cambio dentro de, digamos, de la composición de la deuda, pasándola desde el banco al tesoro, que eso es, en términos financieros, en principio positivo. Hay que ver cuál es el camino a seguir, pero en principio es positivo. Y la deuda pública toma otro contorno, digamos, porque tiene otra composición distinta a la que venía trayendo. Y el dólar dejó de ser una buena inversión, o dejó de ser una inversión prácticamente en los argentinos. Recordemos que buscábamos siempre dolarizarnos para cubrirnos. Entonces, hoy por hoy, el dólar estando en ciertos niveles y si se produce la liquidación que se tiene que producir desde el agro, que esperamos que se produzca ahora, de ahora en más, que estamos con la cosecha gruesa, suponemos que los dólares se van a mantener y el dólar de equilibrio digamos, por las cuentas que hacen quienes están en el tema, no debería estar mucho más alto de lo que está. También dependemos mucho de lo político, pero en función de eso, o en función de los números fríos, digamos, debería tratar de mantenerse o de mantenerse. También es importante que la recaudación, perdón, la circulación monetaria ha bajado. Eso es lo que le comentaba al principio, de que hay menos circulante en dinero. O sea, hoy por hoy no es fácil conseguir que nos quede sobrante de excedente de dinero, ahorro de dinero, digamos, porque el circulante es mucho menor. Entonces, en ese sentido, a las personas nos cuesta bastante llegar a fin de mes, con lo cual digamos, la disponibilidad se traduce en una menor cuantía. Entonces, esa menor cuantía, lo poco que queda, hay que tratar de alocarlo bien. Y en el caso de la gestión de las tesorerías, que son por ahí quienes manejan más dinero, pero son por tiempos cortos, porque cobran y dentro de 5 o 10 días pagan sueldos, pagan alquileres, pagan ciertos gastos, tratar de buscar esas alternativas. Y bueno, más abajo ahí le dejé un poquito, digamos, cómo ha ido devaluando el dólar a lo largo del tiempo. Si lo vemos en los últimos 12 meses, la tasa de inflación de Estados Unidos es del 3, en 24 meses del 7, y bueno, y así sucesivamente se va agrandando. Entonces, tener dólares hoy por hoy tampoco es un buen negocio, porque se nos va perdiendo el valor del dólar. Entonces, si tenemos dólares, invertirlos, obviamente, y tratar de que la tasa supere por lo menos esa tasa para que sea una tasa real. Pásame, Tomás, a la que sigue. Bueno, este es mi pequeño monitor, digamos, de mercado, lo que yo sigo, digamos, por ahí el inversor no hace falta que tenga un monitor de mercado, pero bueno, un poquito es qué debería seguir, y por lo menos seguir cómo camina el dólar, digamos, en cuánto está, si hay sobre todo las brechas. Acá en inversiones normalmente nos fijamos la brecha que hay entre el oficial y el CCL, es muy importante. Entonces, seguir un poquito eso, seguir la evolución de la inflación.
la evolución de la inflación, no, digamos, con una inflación bajando, con un superávit que se mantenga en el tiempo, bueno, tenemos una perspectiva, digamos, de mayor crecimiento para los bonos, digamos, es un buen terreno, un terreno fértil para los bonos, con lo cual, digamos, empezamos a vislumbrar, digamos, de acuerdo a ciertas variables, hacia qué podemos apuntar. Bueno, y ahí abajo hay un poquito de noticias, digamos, hoy se trataba en sesiones la parte del paquete fiscal y ver qué pasa. Eso puede ser un buen catalizador de salir aprobado para el tema de los bonos. Tenemos esperanza que eso salga y bueno, los bonos ahí pueden tener un upside importante en cuanto a la valoración que tienen hoy y la baja que han tenido en los últimos días, porque venían bien y bueno, luego han empezado a bajar. Entonces, bueno, estamos esperando ver qué pasa con eso y de salir positivo, que entiendo que por ahí es lo que mayor probabilidad tiene, sería un motor, digamos, para esa suba de los dólares. El resto son noticias comunes que van saliendo todos los días y que uno la va teniendo en cuenta como para poder informar al cliente en lo que le respecte, digamos. Cada uno tiene su posición, su cartera, pero bueno, son datos que vamos teniendo y que vamos brindándole cuando esos datos puedan llegar a tocar algún aspecto de la cartera. Pásame, Tomás, si querés. Bueno, del contexto, entonces, ¿cuáles pueden ser los activos a invertir? Acá creo que queríamos llegar a ver en qué vamos a alocar el dinero. Y bueno, y acá un poco, digamos, siempre partiendo del perfil de cada uno. Eso es condición sine qua non. Digamos, el perfil es el que va a definir qué cartera vamos a tener. A modo de ejemplo, en un perfil moderado podríamos hablar de tener algún tipo de CDR para salir del riesgo local. Es muy importante, digamos, uno vive en la Argentina, trabaja en la Argentina, tiene su propiedad en la Argentina, entonces la idea sería, digamos, invertir fuera de la Argentina como para poder sacar el riesgo del mercado local, digamos, y tener sus inversiones afuera. Los CDR que se pueden entrar a través de, digamos, se compran con dólares o se compran con pesos, son una buena alternativa. Hoy por hoy están muy de moda o salen mucho en la tele, en las noticias, todas las que están atadas a la inteligencia artificial. Meta, Microsoft, Nvidia, son las empresas que por ahí hacen punta en este sentido. Pero bueno, hay muchos CDR, hay muchos, dentro de la categoría de CDR tenemos CDR que pagan dividendos, CDR que no pagan dividendos. Entonces, bueno, hay que ver qué buscamos dentro de la cartera y poder alocarnos en ese tipo de CDR. Después, las obligaciones negociables son riesgo argentino, pero son riesgo de empresas locales argentinas. Con lo cual, sabemos que el inversor, hay emisores de obligaciones negociables que tienen mucha caja, y esa empresa que tiene mucha caja son empresas sólidas y sabemos que es mucho menos probable que defaulteen. Hasta hoy, por lo menos en el mercado local, no hay historia de empresas que hayan defaulteado. Normalmente, cuando se ven en apuro, lo que hacen es rolear, es decir, cambiar las obligaciones por otro tipo, con algún premio en todo caso, pero no hay default en ese sentido. Y después en bonos soberanos argentinos, que como estábamos diciendo, si se llega a aprobar la ley o si se mantiene el superávit y algunas cosas más, si esta vez sale bien, como dicen algunos, podemos apuntar ahí a bonos en legislación local, en legislación extranjera, incluso algunos que son los nuevos, digamos, que son los BOPREALES, los emitidos por el Banco Central, que incluso algunos dan la posibilidad de cancelar impuestos en el futuro, pero son cortos y bueno, tienen una serie de características que son interesantes de estudiarlas, y ahí sí, dependiendo más bien para los BOPREALES, más bien para las empresas, porque tienen algunas connotaciones que lo podrían hacer un poco más eficiente para las empresas. Pero bueno, tenemos un abanico. Pásame, Tomás. Ahí está. Bueno, y en líneas generales, entonces, en los perfiles conservadores,
Hoy por hoy lo que podemos mencionar, tenemos el mundo de las LECAPs, de las letras, que son las emitidas por el Tesoro Nacional. Dentro de un perfil más moderado, todo lo que es bono ser, sobre todo en la parte corta de la curva, nos conviene porque son bonos que están ajustados por inflación más un punto, 2 puntos, 0 puntos, o sea, depende qué, pero están ajustados por inflación más algo. Entonces, en la parte corta de la curva, repito, se ven interesantes. TX4, TX5 creo que eran, si no mal recuerdo, aquellos que son en la parte corta. Y después con perfiles un poco más agresivos, sí, ahí ya metemos un poquito más volvemos a los CDR, volvemos a obligaciones negociables, acciones, y acá podemos meter un poco de acción argentina y vemos sectorizamos digamos, cuáles pueden ser con un mejor desempeño. El sector energético, el sector de producción de gas y de oil, viene muy bien. Todo lo que es vaca muerta tiene un gran potencial. El potencial interno, porque parece que todos los años despega, pero está ahí. Pero bueno, por ahí con políticas se aprobó el RIGI, y bueno, el RIGI tiene sus cosas y por ahí van a venir inversiones, y si vienen inversiones y esto despega un poco, puede haber ahí un buen potencial para poder invertir. Y después también todo lo que es las reguladas, porque todavía falta de regularizar, si bien se ha sincerado bastante las tarifas, y eso lo vemos todos los meses cuando pagamos las boletas, quedan todavía tarifas por sincerar y bueno, creo que dentro de ese sector todavía hay potencial. Y una que siempre es caballito de batalla en el mercado argentino es Vima, Bolsa de Mercado de Valores. ¿Por qué? Porque capta todo este aumento, digamos, toda esta potencialidad que tiene el Merval cuando crece, cuando camina, digamos, cuando están las cosas bien y va creciendo, como ha sido en este último tiempo. Entonces, bueno, Vima capta eso, entonces siempre es una buena acción para tener en cuenta. Repito, yo normalmente no me inclino por acciones en particular, sino que cuando hago una charla con algún cliente que quiere invertir, vemos primero sectores o vemos más bien el conjunto. Y si es alguna acción particular que quiera entrar el cliente porque él decide que quiere entrar, vemos los pros y los contras, pero si no, buscamos un fondo o buscamos, si salimos al mercado, si salimos a Estados Unidos, algún ETF que replique algún índice o que replique algún conjunto de acciones. Me parece un poco por ahí más prudente que una acción sola que puede tener más riesgo o más volatilidad en su accionar. Hay muchos que les gusta Mercado Libre, por ejemplo, y apuestan a esa acción, con lo cual me parece perfecto, pero siempre y cuando el cliente esté de acuerdo, me parece que es una buena opción. Pero no recomendamos, o tratamos de no recomendar acciones en particular, como les digo, a no ser que el cliente por su perfil o por sus ganas, o porque le gusta, hay mucha gente que ha trabajado en determinada empresa y quiere tener esa acción, bueno, entonces ahí se accede a tener una parte dentro de la cartera de ese tipo de acciones. Pásame, Tommy. Bueno, y esto es un poquito lo que le comentaba recién. Si el programa económico tiene éxito, el riesgo país debería bajar. Si esto sucede, acá vemos 3 o 4 bonos. En la ley 30 debería valer 68, con un potencial de suba del 20%. Bueno, en la ley 35, la ley 38, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos recién, que si el diputado aprueba el texto original del paquete fiscal, podría revertir la dinámica de estos días que ha estado un poco en baja los bonos, y ahí vemos en el gráfico la potencialidad que podrían llegar a tener. A ver, no es recomendación de compra, pero dentro de las posibilidades lo vemos como una buena alternativa. Quien los tiene, conservarlo, y quien quiere meterse, digamos, dentro de algún tipo de bonos en cierta parte de la cartera, lo puede hacer. Siempre recomendamos eso, no meter
todo, digamos, de golpe o controlar las emociones, como decíamos al principio, y mantener una parte dentro de la cartera. Hay una frase que dice que el mercado siempre da revancha. Entonces, bueno, si hoy nos perdimos un rendimiento porque llegamos tarde, porque no entramos, porque tuvimos miedo quizás de hacerlo o no nos animamos, bueno, va a haber oportunidad en el futuro, siempre hay oportunidad en el futuro. Entonces, ser prudentes, ser cautos, es la enseñanza que tenemos que llevarnos. Pásame, Tommy, una más. Acá le traía el fondo, los fondos del ECAP. Estos son fondos nuevos que han salido. Balance fue el primero que lo largó, ahora ya hay 3 o 4. Independientemente del broker, no importa cuál sea, están buenos por ciertas características que tienen. Son cortos. Nosotros cuando vemos o analizamos algún tipo de inversión, vemos lo que se llama la maturity, el tiempo que demora digamos, en realizar los rendimientos. Entonces, este tipo de inversiones tienen maturities cortas. Entonces, y lo otro bueno que tiene es que son, como dice ahí, T más 0, es decir, que liquidan en el día. T más 0 es en el día, T más 1 es en 24 horas de liquidación. Antes estaba 3.48, ahora el plazo de T más 48 lo han sacado. Pero bueno, es un money market, también paga en el día, paga en el momento, creo, si no mal recuerdo, y este te saca, o podés liquidar, digamos, la plata, liquidás en el día, digamos, rescatás en el día, perdón, y después de las 18 horas ya tenés el dinero en la cuenta. Con lo cual es de rápida, digamos, adquisición del dinero de vuelta, que es muy valorado en el mercado, la disponibilidad del dinero, digamos, uno de los ejes principales. Como ven ahí, ese fue el momento de composición, de inicio de la cartera, tenía esas tres letras, y siempre tienen un margen chiquito, como en este caso creo que es el 10%, entre cauciones y money market para poder responder a las salidas eventuales que puedan llegar a tener de la persona que rescate. Pero son fondos que, si ustedes los ven, para un perfil conservador o para una tesorería de empresa, está muy bueno tenerlo porque rápidamente se hacen del dinero el día que lo necesiten, y va rindiendo mejor que sus pares, digamos, de caución, de plazo fijo, de algún otro fondo de money market que hacen tasas solamente. Este es un poquito superador en ese sentido. Pásame, Tommy, la próxima. Bueno, mira, acá dos cosas importantes. Ese es el top de mayo de los CDR, el top 10, con esa composición. Y se lo quería traer por el hecho, digamos, de que vean que, digamos, cómo se ha compuesto, digamos, ese ranking, y quienes invierten en CDR. Ojo que el CDR, lo que tiene el CDR, ojo con el impuesto, digamos, ojo con la parte impositiva de los CDR, porque están grabados, pero son instrumentos que tienen una buena performance, y que en las carteras un poquito más agresivas o de conservador, de moderado a agresiva, se utilizan mucho. Hay gente que arma cartera directamente de CDR para poder cobrar dividendos, etcétera, etcétera, pero es un buen instrumento. Hay que manejarlo con cierto cautela en cuanto a la parte impositiva, yo diría. Y ahí le mostraba una noticia de Bloomberg que salió hoy, de dos cuestiones, de esta volatilidad, digamos, que se produce. El Bitcoin, que había subido bastante y ahora bajó, y dice ahí que estaban rogando que no baje, no perfore los 60.000. Y después la otra de Nvidia, que había subido meteóricamente, y luego en 3 días bajó o se desplomó, dice ahí la noticia, 7%, y fue la mayor pérdida de valor para una empresa en 3 días en la historia. Pero bueno, a ver, tomémoslo de vuelta. Esa es la noticia que nos hace ruido, pero si vemos de punta a punta, Nvidia viene subiendo desde hace varios meses y ha subido más del 125%,
con lo cual una caída del 7 no mella la ganancia que haya podido obtener el inversor. Entonces, si alguien está convencido en esa empresa que está atada a la tecnología, digamos, la que es la parte de inteligencia artificial, que hoy por hoy es por ahí la predilecta, un 7% en una subida del 125% no me debería hacer volver loco ni sacarla de la cartera porque cayó un 7%. Y ahí abajo mismo lo dice, y si son plazos más largos, ambos activos han registrado retornos impresionantes. Entonces, bueno, tranquilidad, cuando uno vemos una información cayó mucho, bueno, o el dólar subió mucho, bueno, pero también hay que ver el resto del contexto y no apresurarse en cuanto a lo emocional, manejarlo. Las finanzas están muy relacionadas con la parte emocional y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pasame, creo que queda un par más. Bueno, esta es una noticia de Estados Unidos, donde dice que estas son las 15 acciones más, que más tienen, por lo menos, los fondos de inversión de Estados Unidos. Y si se fijan, son todas las que se relacionan con lo que es inteligencia artificial, o por lo menos los que están tratando de meterse en ese tema de inteligencia artificial. Y en esa noticia o en esa nota decía que la sugerencia es invertir siempre entendiendo el perfil del inversor, y que no siempre entender y encontrar una cartera equilibrada para cada inversor. No siempre es fácil, digamos, encontrar una cartera equilibrada para un inversor. Lo mismo, no dejarse llevar. Hoy está en boga el tema de la inteligencia artificial. En su momento, si nos retrotraemos en el tiempo, estaban las .com, hubo una burbuja y se cayeron. Estuvo la subprime, hubo una burbuja y se cayeron. Entonces, bueno, son subas y bajas que tiene el mercado. Son momentos que por ahí son muy eufóricos y después cae. Pero bueno, la idea es mantenerla y usar instrumentos por ahí más seguros y no subirse a la moda. Ahí ya lo vamos a ver enseguida, que lo explica un poco mejor la Filmina, de decir, tratemos de no perder tanto. Y esa es la base. Después todo lo que podamos ganar, bienvenido sea. Entonces, usar inversiones seguras. Esa es un poco la idea o el consejo del asesor hacia el cliente. Pásame, Tommy, ahí esta. Decía, pensar un poco diferente, digamos, cambiar el ángulo del pensamiento. Entonces la diversificación, o esa que hablábamos anteriormente de diversificar, muy probablemente dice que los retornos se maximizan durante las alzas de mercado, pero es importante contar con un mecanismo de protección durante las recesiones, que es lo que hablábamos recién, es decir, tratar cuando vienen los momentos malos no perder tanto. Entonces debe prepararse para las caídas. Y ahí en rojo le resalté eso que me parece muy importante, que significa tener una visión de largo plazo al elegir las inversiones y siempre considerar que los eventos potenciales que pueden presentarse y la probabilidad de que realmente ocurran, así como también el impacto que tiene el portafolio. Traducido, si lo que hablamos en criollo es, bueno, elijamos inversiones que sean seguras, que nos cubran ante las caídas, y que lo que nosotros tenemos que tener como objetivo es que cuando el mercado caiga para nosotros, nuestra cartera, caiga lo menos posible. De ahí en más, todos los resultados positivos que consigamos, todos los rendimientos positivos, bienvenidos sean. Pero como asesor financiero yo le tengo que brindar a mi cliente una cartera donde él pueda, digamos, de acuerdo a su perfil, perder lo menos posible ante un evento, ante un escenario negativo de recesión o un escenario que por ahí no son recesivos, pero por ahí son cisnes negros que se llaman, son algo que no se esperaba y realmente aparecen. Entonces, bueno, preparar las carteras para eso es lo más importante. Y ahí tenemos un mapita de los conflictos que hablábamos al principio, conflictos en África, conflictos en el Medio Oriente, conflictos en Europa, conflictos en la parte asiática. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco alejados de eso, no sé si lo conocen, si lo han escuchado, Claudio Zucubicki siempre dice eso, qué alegría o qué bueno que nosotros, que la Argentina, estemos un poco alejados de todos esos conflictos, porque si esta vez no va bien, el famoso esta vez no va bien, tenemos un gran potencial, porque
estamos lejos de conflicto, podemos tener una buena perspectiva hacia el futuro. Y bueno, nada, si se dan las cosas, podemos acomodarnos como país. Y creo que queda una más, Tommy. Justamente una entrevista que le hicieron a Zukovicki, que está muy buena. A ver, estuvo muy bueno el planteo que le hicieron, porque vino un muchacho a entrevistarlo y le preguntó cómo veía a la Argentina. Entonces Zukovicki, en su famosa te repregunto yo ahora, le dice, y para, ¿cómo lo ves vos? O vos sabés lo que son las opciones, le pregunta al muchacho que lo estaba entrevistando. Sí, las opciones, dice, son instrumentos financieros que otorgan al comprador un derecho y al vendedor una obligación de realizar una operación o una transacción en el tiempo, a un precio fijado, a una fecha determinada. Entonces dice, bueno, perfecto. Siendo así, dice, es pagar una prima para, digamos, ejercerlo en el futuro, ¿no es cierto? Ok. Y entonces, digamos, y ahí separa un poco la edad entre la persona que entrevistaba y él, y le dice, a vos, que sos una persona joven, quedarte en la Argentina te genera una prima baja, te genera, digamos, una prima baja en el sentido de que si las cosas no van, si la Argentina esta vez resulta como siempre, que le va medianamente, digamos, o mediocre en su accionar, bueno, nada, te podés ir, podés vender todo lo que tengas y te vas a otro país y seguir en otro país. En cambio nosotros, ya las personas más grandes, los que empezamos a peinar canas, cambiar esa situación, vender todo lo que tenemos, cambiar, erradicar nuestra familia e irnos al exterior, nuestra prima es mucho más cara. Entonces, en términos como de prima, digamos, es mucho más barato para una persona joven que para una persona grande. Le es más fácil a una persona joven. Entonces, apostar a Argentina por alguien que está empezando, le es mucho más fácil en el sentido de que no tiene mucho que perder. Entonces, apostar por Argentina era la conclusión de Claudio Zukovicki en esa nota que le hicieron. Me pareció buena la reflexión y me pareció buena en los términos en que la puso, porque lo mezcló con el mercado financiero y desde mi punto de vista está muy bien planteado, digamos. Entiendo que es así, es una apuesta, es una opción que uno paga de quedarse y si sale bien, un golazo, si sale mal, me voy para otro lado. Ya en mi caso me cuesta mucho más esa prima, yo ya me quedo acá, no tengo mucho lado a dónde irme. Bueno, ahí terminaba, eso era todo. Pero como palabra final, si quieren, de todo esto, me parece que lo fundamental es armar la cartera, armar un buen perfil del inversor, insisto, siempre armar un buen perfil del inversor con un buen plan. Sobre ese perfil y sobre ese plan, después podemos discutir todos los escenarios que a ustedes se le ocurran y podemos incluir acciones, bonos, quitamos, sacamos, vemos los pros y los contras, vemos las primas que hay que pagar por quedarse o irse, vemos el escenario y vemos qué decisiones hay en el futuro. Pero siempre, siempre lo principal es armar la base, que es con el perfil del inversor, qué objetivo quiere cada uno, y si uno lo puede mantener a largo plazo, como lo vimos recién, estadísticamente, termina ganando. Termina, digamos, con una posición productiva, digamos, de un rendimiento positivo. Bueno, Tomás, eso es todo, toda la charla. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, realmente brillante. Yo creo que fue súper entretenida. Ahora seguramente escucharemos los comentarios de todas las personas que asistieron, pero estuvo muy bueno, Bueno, me con muchos alegro. ejemplos y muy enriquecedora. Sí, a ver, En la cosa. se puede explayar como siempre decimos un poco más, pero bueno, tampoco la idea es hacerla muy larga. Desconozco por ahí, digamos, lo que cada uno sepa, entonces por ahí la introducción vale y me parece que es muy importante, y vuelvo a remarcar y soy insistidor en eso, en poder armar bien el principio, porque una vez que vos armes bien el principio, esa base, digamos, ese perfil y ese plan de acción, después todo mucho más fácil. Trabaje con el broker con que trabaje o trabaje de la forma en que trabajes. Hay mucha gente que por ahí ni siquiera, digamos,
ni siquiera necesitas invertir en el mercado digamos, en el mercado financiero. Por ahí esto también es aplicable a lo que son los inmuebles o otro tipo de cosas, donde, digamos, también tienen una cotización que uno no lo ve todos los días, pero cotizan. Si uno se va al mercado de Estados Unidos, están los famosos rates, que es la cotización de las oficinas y de las empresas que tienen inmuebles, y uno ve la cotización permanente digamos, de la parte edilicia. Entonces, eso existe, digamos, y cotiza todo el tiempo. Acá no lo vemos, pero el valor del inmueble siempre está. Entonces, bueno, la alternativa está bueno calcularlo, está bueno tenerlo en cuenta. Tenemos a Matías con una pregunta. Mati. Muchas gracias, Antonio, por la explicación. La verdad que buenísimo. Quería preguntarle si se pueden hacer preguntas. Sí. Si podemos responderla. Sí, sí. Preguntarte un poco, porque obviamente cuando uno piensa en inversiones, siempre hace el ejercicio comparativo, ¿no? A mí cuando nosotros nos dedicamos a las inversiones inmobiliarias y siempre dicen, bueno, ¿es rentable? Bueno, depende comparado con qué, cuál es tu costo de oportunidad. Tal cual. Y tenemos siempre ese chiste con todo lo que sea inversión. Dentro de ese contexto, estas inversiones que vos nos explicabas tienen el prerequisito de que tiene que estar todos los fondos declarados, ¿no? Es absolutamente todo en blanco, que bueno, otras herramientas de inversión no lo tienen. Sí. Y además, ¿no? Se le suma, digo, para los que somos neófitos, explicados muy a lo bruto, el costo del broker que me cobra por administrar mi cartera, o llamémosle agente de bolsa, lo que sea, los costos impositivos que vos recién mencionabas, que en nuestro país no es un tema menor. Cada vez que obtengo una ganancia tengo que pagar por obtener esa ganancia, no siempre en la misma dimensión, pero lo tenemos. Sí, seguro. Entonces, preguntarte en el bottom line, ¿no? Decir, bueno, ok, estoy dispuesto a hacer una inversión de largo plazo, entre 1 año y 5 años, con riesgo bajo. Es esperable porque las noticias que uno escucha, viste, son de Warren Buffett. Yo sigo más o menos a los mismos que vos, Warren Buffett, Daniel Zukovicki, gente seria, gente que trata de no decir estupideces sobre el mercado. Warren Buffett, probablemente el mejor inversor de la historia, y creo que él está entre el 8 y el 10% anual en dólares. Seguro, sí, sí, tal Y cual. yo digo, bueno, pero sacale a eso 2,5 o 5 de bienes personales, sacale el porcentaje que me cobra la gente de bolsa, sacale los impuestos de ganancias, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es lo esperable que me quede en mano en una inversión? Te recontrapregunto, dijera Zukovicki. No, a ver, hay inversiones, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, tenemos los famosos UCITS, que son fondos similares a lo que es un ETF, que son acumulativos. Bueno, si conoces a Warren Buffett, él tiene la empresa de él, Berkshire, Berkshire tiene las acciones B y las acciones A y B, perdón. Las B son las que comúnmente nosotros negociamos, la A por una cuestión de, digamos así, finanzas no llegamos porque son muy caras, pero él lo que ha hecho, digamos, su filosofía siempre fue acumular y no distribuir. En ese no distribuir no paga dividendos. Entonces, si vos te metés en un ETF, el ETF por defecto te paga mensualmente la proporción que corresponde, digamos. Entonces, si te metes en un UCIT, eficientizar la parte impositiva, porque al acumular y no distribuir, obviamente cuando vos vendas esa porción, sí vas a tener el impuesto análogo y el impuesto que te traigas para acá, pero eso es lo que te decía por ahí. No sé, lo podés vender en enero y recién tu liquidación de impuesto va a ser en junio del año que viene. Entonces diferís un par del impuesto, por ahí agarrás y ya hiciste el cálculo de impuesto y eso lo ponés en algún rendimiento. Es buscarle la fórmula, digamos, buscarle la forma. El broker, costo de apertura de cuenta comitente y mantenimiento no tiene, sí tiene las comisiones, cada broker tiene su comisión, son todas más o menos parecidas, pero sí, eso, digamos, un poco es así, digamos, tenés que ir jugando, tenés que ir viendo dentro del marco impositivo qué es lo que más te va a convenir.
Si vos te metés acá, por ejemplo, en un bono, hay mucha gente que lo hace, bueno, no sé si está Marcelo, pero él me puede corregir bastante en este tema. Los bonos, digamos, vos no podés salirte en diciembre de las acciones, el 1 de diciembre te metés en bono para no pagar bienes personales y en enero volver a comprar acciones, porque bueno, eso está penalizado, digamos, eso tiene una penalización. Pero sí podés ir haciéndolo en el año con una programación, de decir, bueno, voy saliendo de a poco entre octubre, noviembre, diciembre, y después me transformo en enero y febrero de vuelta en la posición que tenía. Tiene todo un costo de movimiento, como decís vos, de comisiones, pero es tratar de buscar por ese lado lo más eficiente impositivamente hablando. No sé si... ¿Y cuál es la rentabilidad que vos podrías decir esperable para que en tu experiencia, ¿no? Decís, bueno, mirá, los clientes que más o menos me hacen caso, que no se dejan llevar por impulsos, que se dejan asesorar por expertos como ustedes, ¿cuánto quedará neto anual después de bienes personales, después de los costos de ustedes y después de ganancias, digamos? ¿Es esperable una ganancia como la que uno escucha de Warren Buffett o la mitad de eso, aunque sea? No, y acá lo vas a tener, Warren tiene el 8, el 9, porque le compite de igual a igual al mercado. No, Al S&P 500. Claro, claro, y le gana sobre todo. Y le gana al S&P 500. Y le gana, pero no, acá calcularle un 5%. ¿Bruto o neto? ¿En la mano del inversor o eso es el...? Yo calculo, a ver, no tengo la cuenta fina, pero así medio a bruto te lo digo, entre un 4,5 y un 5% debería quedarte, depende también mucho las inversiones que tengas. Siempre hablamos en moneda dura, ¿no? En moneda dura. Mirá, la otra vez me quedé pensando, porque la otra vez hace un año, sí, casi un año, una persona que tenía 3 inmuebles decide, digamos, consulta por vender uno y meterlo en inversiones, porque la rentabilidad que le daba el alquiler era muy baja, y qué sé yo, etc. Después del estudio sí, convenía hacer esa venta y colocarla en algún tipo de activo financiero. Pero bueno, tiene todo un tratamiento y un estudio que hay que verlo. En ese caso convenía, te estoy hablando hace, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años atrás, pero sí, digamos, hay que verlo, hay que ver también qué es lo que vos querés, digamos, en definitiva, si es una renta más larga, una renta más corta, y cuanto menos lo mueva, obviamente la rentabilidad va a ser mayor. Ya. Muchas gracias. No, por favor. ¿Tenemos más preguntas? Se fueron todos a ver el partido. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo. Realmente te has pasado como siempre. Estuvo fantástica la charla, todas las herramientas que nos diste. Yo creo que todos hemos aprendido mucho y sabes que estás siempre invitado a dar capacitaciones, charlas, lo que quieras. Desde ACDE lo apreciamos mucho. Un gusto muy grande para mí, un saludo para toda la cámara. Y bueno, ya la próxima estamos comprometidos en hacerla presencial, así que vamos a estar ahí para conocernos y vernos cara a cara. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un placer. Gracias a todos por estar acá y por tomarse el tiempito para escucharnos. El placer es nuestro. Antonio, gracias por todo. Nos vemos, gracias.